Un día para todos, durante esta presentación hablaremos todo lo relacionado sobre radio cognitivo. Hablaremos y mencionaremos algunos aspectos importantes como son su historia, las características, su arquitectura, la seguridad, ataques y aplicaciones que se trabajan sobre esta y las futuras investigaciones que pueden continuar realizándose con esta temática. Para iniciar, es importante mencionar que el término empezó a ser adoptado por Joseph Milota y Gerald McGirre en 1992 por medio de unos artículos que realizaron para la IEEE. Uno de ellos fue denominado radio cognitiva, creando radios de software más personales. Posteriormente, en el año 2005, un ingeniero llamado Simon Hickey escribió un artículo sobre la investigación que realizó y lo denominó el empoderamiento de las redes inalámbricas. Para empezar a hablar de radio cognitiva, se hace necesario que recordemos el concepto del espectro radioeléctrico, mencionando que este se encuentra asociado a las comunicaciones inalámbricas y básicamente lo podemos entender como el medio en que se propagan las ondas electromagnéticas que son empleadas en comunicaciones para transmitir la información. Dependiendo de las partes del espectro que se encuentran disponibles para radio cognitiva, podemos distinguir dos clases. La primera es una radio cognitiva de banda bajo licencia. Es cuando la radio cognitiva es capaz de usar bandas asignadas a usuarios bajo licencia. Una de las especificaciones que se utiliza para este es la IEEE 802.15. Y tenemos por otro lado la radio cognitiva de libre acceso, que esta está referida cuando la radio cognitiva solo se puede utilizar por partes de libre acceso del espectro radioeléctrico. Y esta referencia a ese tipo de radio cognitiva está referenciado la IEEE 802.19. Vamos a determinar qué se entiende o cuál es el concepto de radio cognitiva. Y de acuerdo a esto se puede decir que la radio cognitiva es una tecnología que nos permite, o más bien que permite que el transmisor y receptor de radio de un dispositivo conozca y se adapte a su ambiente, es decir, su ambiente se refiere al espectro radioeléctrico. Y tiene dos objetivos principales. Uno, utilizar eficientemente el espectro radioeléctrico. Segundo, que se establezca una comunicación viable. Podemos determinar que existen varios tipos de radio cognitiva, las cuales dependen del conjunto de parámetros que se tienen en consideración a la hora de tomar decisiones sobre la alteración de la transmisión o de la recepción, o también se puede tener en cuenta pues por razones históricas. Así que tenemos radio cognitiva completa o también denominada radio de Milota. Esta se refiere a cualquier parámetro observado en un nodo inalámbrico o una red que se tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre los cambios o parámetros de transmisión y recepción. La siguiente es la radio cognitiva detectora del espectro, que es un caso especial de la radio completamente cognitiva en la cual solo observamos el espectro de radiofrecuencia. A continuación vamos a ver en una gráfica cómo y cuál es el papel de la radio cognitiva a la hora de aplicar. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo la radio cognitiva ha surgido para abordar el uso eficiente del espectro radioeléctrico y se refleja podemos ver cómo sin utilizar las frecuencias de radio con licencia son asignadas son asignadas a los agujeros o a los espacios que están vacíos o que no están siendo usados. También podemos inferir cómo aquí la radio cognitiva
tiene como objetivo permitir a los usuarios automáticamente asignarlos a los agujeros del espectro. Así que esto los asigna para aumentar pues el rendimiento, siempre y cuando no sean nocivos y tampoco interfieran en los usuarios principales que están asignados a. De acuerdo a la información anterior, para satisfacer la calidad de requisito de servicio de aplicaciones, cada usuario de red cognitiva debe tener en cuenta estas especificaciones. La especificación de detección del espectro, decisión del espectro, uso compartido del espectro, como también la movilidad del espectro. La siguiente gráfica, en esta gráfica podemos ver el ciclo cognitivo. Pues teniendo en cuenta la información de la diapositiva anterior, podemos visualizar que primero se determina la posición del espectro disponible. La primera detección se realiza de acuerdo a la movilidad del espectro. Posteriormente se le selecciona el mejor canal disponible, de acuerdo a la calidad del canal, para posteriormente ser coordinar mejor el acceso al canal con otros usuarios, y de esta manera continuar el ciclo de radio cognitivo. Vamos a hablar sobre las características de redes de radio cognitiva. Estas son las más relevantes, estas tres: la capacidad cognitiva, la capacidad reconfigurable, la capacidad de autoorganización que tiene. Por tanto, la capacidad cognitiva pues se refiere al RDS, que es radio definida por software, cuyo propósito pues es integrar la cobertura global libre de irregularidades a través de cualquier región geográfica y establecer interfaces con diferentes sistemas y estándares que proveen servicios completos y sin irregularidades. En cuanto a la capacidad reconfigurable, se refiere a la capacidad de variar y adaptar de forma inteligente sus parámetros de transmisión y recepción, siendo ágil seleccionando las frecuencias. Un dispositivo de radio cognitiva debe poder configurar parámetros como los siguientes que voy a mencionar: sistemas de comunicación, es decir, este debe tener la capacidad de operar a través de distintos sistemas. La modulación, es decir, que debe ser capaz de seleccionar el tipo de modulación adecuado en función a las características de canal y los requerimientos del usuario, como también frecuencia portadora. Con base en la información sobre el espectro radioeléctrico disponible, él define qué tipo de transmisión se realiza y debe ser capaz de seleccionar la frecuencia portadora más adecuada, como también la potencia transmitida. Si las características del medio permiten reducción de la potencia transmitida, la radio cognitiva debe reducirla hasta cierto nivel de manera que se continúe manteniendo la calidad de la transmisión, pero a la vez este permite aumentar el número de usuarios que pueden compartir el espectro. Y de esta manera tiene que permitir y reducir la interferencia entre ellos. Bueno, las características de radio cognitiva. Existen ciertas características que son básicas que debería de tener un sistema de radiocognición, que son: primero, debe percibir el entorno en el que se opera mediante diferentes técnicas de Spectrum CESI. El Spectrum CESI son técnicas que permiten la detección confiable de las partes inutilizadas del espectro. También debe poseer conciencia de dicho entorno, así como de sus propias capacidades y recursos. Debe variar y adaptar de forma inteligente sus parámetros de transmisión y recepción. También debe poder actuar tanto de emisor como transmisor.
También pues debe contener o debe poderse configurar ciertos parámetros como los sistemas de comunicación. Debe operar a través de distintos sistemas de comunicación. La modulación debe seleccionar el tipo de modulación adecuado en función de las características del canal y los requerimientos del usuario. La frecuencia portadora debe como informar, debe saber la información del espectro disponible y del tipo de transmisión a realizar. Entonces debería ser capaz de seleccionar la frecuencia portadora más adecuada. Y la potencia transmitida, un sistema de radiocognición debería reducirla hasta cierto nivel que continúe manteniendo la cantidad de la transmisión, pero que permita aumentar el número de usuarios que comparten esta porción del espectro. Y sin generar interferencia entre ellas. Ahora vemos la arquitectura de radio cognitiva. La arquitectura del sistema de radio cognitiva es una plataforma independiente definida por un paquete de algoritmos mediante software llamado motor cognitivo con una interfaz general del radio. Aquí vemos como la pirámide o los bloques en los que se divide la arquitectura de radio cognitiva, que son la interfaz de aire, radiotransmisor, adaptación del sensor, radioparámetros, plataforma independiente para servicios API, algoritmos cognitivos y de aplicación. Una solución general del radio cognitivo está definida en la forma del paquete del software que puede trabajar con plataformas de radio reconfigurable, como ya lo hemos dicho, para proveer funcionalidades de cognitiva. Como vemos en la imagen, en los sistemas de radio cognitiva, el motor cognitivo maneja recursos y adapta la operación del radio para optimizar su función. Entonces, un paquete de software de algoritmos llamado motor cognitivo se diseña y se superpone sobre la plataforma de hardware de radio. El motor cognitivo maneja los recursos de la radio para llevar a cabo funciones cognitivas de tal manera que adapta su operación para un rendimiento óptimo. Aquí también podemos ver que este motor cognitivo le da a la radio funcionalidades cognitivas combinando los procesos de aprendizaje de máquina de la radiooperación. Aquí en las tres primeras capas se desarrollan o se asegura la optimización entre ellas. Aquí están las funcionalidades, mejor dicho, de la cognición, y se desarrollan para optimizarse entre ellas. Y los algoritmos de cognición generales están en las capas más altas y están configurados para reunir o cumplir todos los requerimientos de las aplicaciones. Ahorita vamos a hablar de la estandarización y regularización de la radio cognitiva. El estándar IEEE 802.22 es el estándar mundial basado en la tecnología de radiocognición y pretende que un sistema o un estándar para redes inalámbricas de área regional, WRAN, Wireless, Regional Access Network, centrándose en la construcción de redes WRAN multipunto fijas que utilizarán las bandas UHF, VHF de televisión entre los 54 MHz y los 852 MHz. Este estándar propone el uso tanto de los canales de televisión como de las bandas de guardia. Acá se especifica una interfaz inalámbrica fija punto multipunto donde una estación base controla su celda y los usuarios que están en ella, y esta estación base realiza el Spectrum Session. En este estándar se especifican los umbrales para desocupar un canal ante la presencia de señales, de diferentes señales. Este estándar se formó en el 2004 y la principal diferencia entre este estándar y los anteriores es que el radio de cobertura es el radio de cobertura de las estaciones base. Bueno, vamos a continuar con las principales funciones de la radio cognitiva.
Entonces, desde los inicios del siglo XX, el espectro de frecuencias inalámbricas ha sido cuidadosamente controlado por los reguladores gubernamentales. En respuesta a los recientes avances de tecnología de radio, el espectro disponible se ha abierto en algunas partes para el uso sin licencia. Además, se han reformado las tradicionales políticas de mando y control para la regulación de las transmisiones a través del ancho de banda del espectro no utilizado, con licencia para los usuarios secundarios en determinados momentos y lugares. Este cambio de paradigma puede conducir a una mayor flexibilidad y eficacia de reparto del espectro en un futuro próximo debido a la naturaleza dinámica de reparto del espectro. Es difícil de analizar y proporcionar sistemas de gestión del espectro. Varios investigadores se basan en la teoría de juegos, que es una herramienta adecuada para la elaboración de modelos estratégicos, los cuales realizan interacciones para tomar decisiones racionales, como por ejemplo el reparto del espectro en las redes inalámbricas. Las principales funciones de la radiocognitiva pueden resumirse de la siguiente manera: en la detección del espectro, gestión del espectro, movilidad del espectro y compartición del espectro. Entonces pues vamos a ver una por una. Entonces, comenzando con la detección del espectro. La detección del espectro ha sido brevemente definida como la labor de obtener un sentido de espectro disponible, determinando la existencia de usuarios licenciados dentro de una región geográfica definida. Este sentido se obtiene de diversas formas, dentro de las cuales se encuentran la detección local del espectro en radiocognitiva. Un usuario de radiocognitiva puede transmitir únicamente en frecuencias que no estén siendo usadas en el espectro que lo rodea. Por lo tanto, dicho usuario debe monitorear las bandas disponibles y capturar su información para finalmente detectar lo que se conoce como huecos espectrales. La mejor manera para encontrar agujeros o huecos en el espectro es detectando a los usuarios principales, o sea, los legítimos. Las técnicas para detectar el espectro se pueden dividir en las tres siguientes categorías, que son la detección de transmisiones, la cual la radiocognitiva debe tener la capacidad de determinar si hay una señal de algún usuario utilizando una parte específica del espectro. La detección cooperativa, la cual los diferentes usuarios de la radiocognitiva puedan intercambiar periódicamente información sobre la detección de usuarios principales. Y la detección basada en interferencias. Continuando con las funciones, entonces tenemos la gestión del espectro. Entonces la gestión del espectro implica numerosas actividades distintas, incluyendo la planificación de su utilización, la atribución y asignación de licencias de uso, la interacción con organismos nacionales e internacionales, las asignaciones de bandas de frecuencias y otras actividades. Cada actividad tiene su propio indicador de calidad. Por ejemplo, una unidad responsable de la observancia tiene objetivos de control técnico, y un departamento responsable de la concesión de licencias puede tener indicadores basados en el número de licencias concedidas o en el tiempo medio empleado en una concesión de una licencia. Dichos indicadores específicos pueden diferenciarse de objetivos más amplios relativos al papel básico de la gestión del espectro, que decide qué frecuencias deben ponerse a disposición de los usuarios y para qué tipo de uso. Los objetivos económicos están relacionados con la garantía que el espectro se utilice de tal modo que se satisfaga el objetivo nacional de conseguir una atribución eficiente de los recursos. Es decir, que el espectro sea utilizado por organizaciones de los sectores públicos y privados de forma que se cumplan los objetivos del país, incluidos los relativos al crecimiento económico. Los objetivos de eficiencia técnica están relacionados con el objetivo global de asegurar que las bandas de frecuencia se utilicen permitiendo la máxima utilización del recurso y evitando, por ejemplo, interferencias y separaciones innecesariamente amplias entre usuarios adyacentes, las cuales son llamadas bandas de guarda. Los objetivos políticos de alto nivel están relacionados con la consistencia de la política gubernamental sobre asuntos tales como el acceso de la competencia. Utilizar el ancho de banda que mejor se acople con el requerimiento que el usuario necesite entre todas las frecuencias disponibles. La administración o gestión del espectro consta de dos pasos: el análisis del espectro y la decisión del espectro. En el análisis del espectro encontramos que consiste en identificar las características de cada banda disponible para saber las ventajas o inconvenientes al utilizarlo, un retardo, una probabilidad de error, etc. En la decisión del espectro, compara la característica de cada una de las bandas con las requeridas por el usuario y valora cuál es la mejor opción. Como otra de las principales funciones, encontramos la movilidad del espectro. La radiocognitiva definida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la ITU,
como una radio o sistema que detecta y está al tanto de su entorno y se puede ajustar de forma dinámica y autónoma de acuerdo con sus parámetros de funcionamiento de radio, plantea como solución el acceso dinámico al espectro, haciendo así un uso oportuno e inteligente del espectro de frecuencia. Lo anterior permite que un usuario secundario pueda utilizar un canal de una banda licenciada disponible, pero tan pronto llega el usuario licenciado a ocupar dicho canal, el usuario secundario deberá dejarlo y buscar un nuevo canal disponible para continuar con su transmisión. A esto se le denomina movilidad espectral o handoff espectral en la radio cognitiva. Durante el handoff espectral es inevitable que la comunicación se rompa temporalmente, debido a que es necesario realizar un proceso de descubrimiento de nuevas bandas de frecuencia disponibles. Por lo tanto, se requiere un modelo de handoff espectral que permita cambiar la actual transmisión del usuario secundario a una nueva banda espectral con la mínima degradación de calidad, reconfigurando sus parámetros de comunicación. Como otra función encontramos la compartición del espectro. Esta consiste en encontrar un método esquemático de distribución del espectro que sea equitativo y justo para todos los usuarios de la radio cognitiva sin interferir las transmisiones de los usuarios con licencia. Este es uno de los mayores retos a la hora de diseñar radio cognitivas. Es parecido a los problemas genéricos de acceso al medio MAC en los sistemas de hoy en día. El éxito de la puesta en práctica de la compartición del espectro exige tanto imaginación como decisión para superar las actuales prácticas reglamentarias de atribución y asignación de bandas en la comprensión de la tecnología y los sistemas de condiciones de funcionamiento predecibles. Las políticas del espectro deben contemplar la aplicación de incentivos a la innovación, al fomento de la flexibilidad, al establecimiento de los derechos de los usuarios, a la determinación de métodos prácticos para la comprobación técnica de la conformidad y la resolución de disputas, con independencia que se utilicen las bandas comunes del espectro o que se comparta el espectro por algún otro medio, cuando la implementación dependa estrechamente de tecnologías de radiocomunicaciones avanzadas diseñadas para facilitar la compartición del espectro. Una etapa adicional podría consistir en seguir los pasos emprendidos por la FCC y la NTIA en Estados Unidos para crear un banco de pruebas de compartición del espectro innovador destinado a estudiar los nuevos sistemas de radiocomunicaciones que utilizan espectro compartido, tales como radiocomunicaciones definidas por software y métodos y técnicas tales como el acceso dinámico al espectro. Entonces vamos a comenzar con los tipos de radio cognitiva. Entonces existen varios tipos de radio cognitiva que en particular pueden adaptar su tecnología de comunicaciones para interactuar con una variedad de redes existentes de radio. Entonces entre ellos encontramos el ADAPT4XG1. Entonces el XG1 es la primera adaptación de dispositivo inteligente, es un software que se ajusta a la expresión Cognitive Radio. El protocolo de adaptación automática de espectro administra el tiempo, espacio, frecuencia y potencia para proporcionar comunicaciones fiables, sin causar interferencia a otros usuarios con licencia. ¿Cómo funciona? Una característica planteada permite a todos los radios cognitivos XG1 dentro de una red monitorear la actividad de otros usuarios en una banda especificada y determinar el ancho de banda no utilizado. La red genera un conjunto de caminos paralelos y transmite en estos canales. Si no está en uso, cuando otro usuario con licencia se detecta, la red deja de utilizar esta frecuencia hasta que vuelvan a estar inactivos. Dos características adicionales se emplean para reducir aún más la probabilidad de interferencia a otros usuarios. Una técnica de salto de frecuencia, que reduce al mínimo la cantidad de tiempo que cualquier frecuencia única utiliza, y el poder de los radios para transmitir de forma dinámica regulada, de manera que se use la cantidad mínima de energía necesaria para restablecer una comunicación. Otro tipo de radio cognitiva es el Corpus, en el cual las premisas básicas del sistema Corpus son las siguientes. La abundancia del espectro que está disponible utiliza de manera compartida por los usuarios secundarios. Utiliza técnicas de radio cognitiva para evitar interferir con los usuarios primarios cuando están presentes. Se define un usuario primario como una entidad legalmente propietaria de algunas bandas de frecuencia, F-band, por ejemplo, proveedor de teléfono celular, televisión, servicios de emergencia. Los usuarios primarios no son conscientes de radio cognitiva, es decir, no hay medios para el intercambio de información entre los usuarios primarios y secundarios proporcionada por el sistema de atención primaria. En concreto, los usuarios primarios no ofrecen especiales de señalización con el fin de acceder a una banda de frecuencia. Por otro lado, un usuario secundario es una entidad que quiere adquirir espectro no utilizado de los propietarios de licencia, que es el usuario principal. Para sus comunicaciones, asumimos que todos
usuarios primarios tienen capacidad de radiocognitiva, es decir, el sistema solo se compone de usuario primario y usuario secundario con capacidades de radiocognitiva. Otro tipo es el CR1, que es una arquitectura desarrollada por Mitola como parte de su tesis doctoral. Se basa en Case-Based Machine Learning y Natural Language Reasoning, guiados mediante el ciclo cognitivo y una descripción ontológica de las capacidades del sistema, como es el RKRL. Otro tipo es el DARPA-XG, el cual investiga los aspectos de la tecnología Cognitive Radio como parte del programa Next Generation Networks, también conocido como DSAN, que es el Dynamic Spectrum Access Networks. El E2R Project, que es End-to-End Reconfigurability, es un proyecto de la Unión Europea donde participan numerosas universidades y empresas. El Nautilus, proyecto de Microsoft, consiste en el análisis teórico y el diseño de un protocolo colaborativo y consciente del ambiente para la otra. El Nautilus es el proyecto de Microsoft, consiste en el Nautilus, proyecto de Microsoft, consiste en el análisis teórico y el diseño de un protocolo colaborativo y consciente del ambiente para el acceso dinámico al recurso espectral en ambientes de radio heterogéneos. En Canaux, que es el proyecto que se ha generado una serie de prototipos funcionales cuyos componentes incluyen hardware, un mecanismo para asignación del espectro y un protocolo MAC. Parte del desarrollo está basado en el estándar 802.11 de la IEEE. Y por último tenemos el Spectrum Pooling. El reparto del espectro es una técnica basada en OFDMA que permite el acceso público a bandas de frecuencias privadas y crea reservas comunes de espectro. Fue propuesta por Timo A. Weiss como mejora de radio cognitiva. Se encuentra en fase de investigación y desarrollo y en consecuencia presenta limitaciones. Bueno, vamos a seguir con la seguridad en radio cognitiva. Entonces, los principales objetivos específicos con la radio cognitiva incluyen la preservación de la privacidad de la información. Esto puede ser una necesidad vital, especialmente en las comunicaciones militares. En muchos sistemas de comunicación, la seguridad de la información está garantizada mediante el uso de una cantidad excesiva de cifrado. Sistemas de cifrado que solo son conocidos por el emisor y el receptor del objetivo, para evitar que los usuarios no deseados puedan espiar la comunicación. En algunos otros sistemas, la seguridad de la información es un atributo inherente a la capa física propia. DSSS y los sistemas de salto de frecuencia que puedan ser considerados ejemplo de dichas tecnologías permiten una comunicación segura mediante la asignación a cada usuario de un código específico de esparcimiento o de una secuencia de saltos. De esta forma, un número de usuarios pueden utilizar la misma banda o el mismo fragmento de frecuencia sin escuchar el uno al otro. La radio cognitiva se halla todavía en fase muy formativa, por lo tanto, existen ejemplos limitados de los sistemas de trabajo. Con el fin de recurrir a un ejemplo relacionado con la seguridad toma en cuenta la norma IEEE 802.22, un estándar para el servicio de banda ancha inalámbrica en los espacios de televisión libres. La norma tiene en cuenta las cuestiones de seguridad a través de la especificación de subcapas de seguridad. Las subcapas de seguridad se centran en la integridad de los datos, la identificación de los usuarios y su asociación con una identidad válida, la autenticación de los dispositivos, los procesos de autorización, confidencialidad, protección de la privacidad de los datos de espionaje y la prevención de no repudio, entre otras cosas. Entonces, algunas de las instrucciones y recomendaciones que se consideran son: como primero, el objetivo es utilizar las funciones de base de datos para la autenticación, autorización y gestión de claves, el servicio de suspensión, reanudación, el traslado y la prevención del clonado. Otra sería: no es un requisito que el firmware sea la prueba de falsificaciones para evitar la modificación no autorizada del firmware y o funcionalidades. Cualquier intento de cargar el firmware en un dispositivo no aprobado debe dejarlo inoperante. La tercera es que un CPE debe autenticarse en la red cada vez que se registra allí. Esto evita que los CPE no autorizados entren en la red y que estaciones base no autorizadas traten de emular a una estación base autorizada. Otro que tenemos es que existe una estipulación de que las contraseñas y la información de claves deben ser aprobadas a través de la interfaz inalámbrica. Por último, la integridad de los mensajes debe ser facilitada para garantizar tanto la exactitud de los datos entregados como que estos no hayan sido alterados sin autorización. Es importante evaluar la fiabilidad de las entidades participantes, ya que la confianza es la principal fuerza motriz para la colaboración de la seguridad de la radio cognitiva.
Buen día, el siguiente tema son las aplicaciones de radio cognitiva. Existen muchas oportunidades en el ámbito comercial para operar nuevos regímenes de administración del espectro, brindar así varios servicios inalámbricos y mejorar los actuales sistemas de radio al acceder más frecuencias. Por ejemplo, se puede disponer del recurso radioeléctrico en una puesta común o un pool para una redistribución adecuada. La radio cognitiva no se limita únicamente a la utilización del espectro no empleado. También es capaz de mejorar toda comunicación total o parcialmente, ya que cuenta con las siguientes características. Primera característica, conciencia. La segunda es percepción, la tercera es aprendizaje y la cuarta es adaptación. En las aplicaciones de radio cognitiva pueden clasificarse en términos generales, en aquellas que contribuyen a la mejora del rendimiento de los sistemas existentes de comunicaciones inalámbricas, o también en aquellas en las que puede ser favorable en el establecimiento de nuevas comunicaciones. Y en el siguiente cuadro podemos ver las aplicaciones de radio cognitiva. Aquí podemos ver cómo se clasifican las aplicaciones, como mejora de la calidad de las comunicaciones, la red inalámbrica y optimizaciones de aplicaciones que permiten la interoperabilidad y el servicio de aplicaciones específicas. Esta clasificación se lleva a cabo para una mejor comprensión y organización de cada solicitud y su relación con el concepto cognitivo. El segundo grupo de radio cognitiva representa las aplicaciones que contribuyan a la mejoría de la calidad de las comunicaciones. La tercera y cuarta categoría de la radio cognitiva reflejan las solicitudes relativas a la interoperabilidad, servicios y productos de consumo final, respectivamente. En el sector privado de radio cognitiva se pueden aplicar en el hogar y entorno familiar, en entornos escolares, en el entorno de oficinas, en la telefonía celular, en la comunicación con servicios no cognitivos y en la interfaz hombre-máquina. La tecnología es una parte fundamental en nuestra vida moderna. La calidad de tiempo con la familia ha recuperado su importancia. Como resultado de ello, la diferencia de la frontera entre el hogar y la oficina está desapareciendo. Por ejemplo, un empleado de una empresa desea participar en una videoconferencia antes de salir de su casa. La conexión puede establecerse a través de una WLAN que transmite en tiempo real la información. Al mismo tiempo, puede ser que otros vecinos estén accediendo a esa misma red. Entonces, para evitar esa congestión, la radio cognitiva puede identificar las frecuencias del espectro disponible y utilizarlas. Este espectro disponible puede pertenecer a otros servicios, por ejemplo la seguridad pública o el departamento de policía, pero hoy en día es un poco complicado acceder por todas las normas que rigen el espectro en esas partes. Si los puntos de acceso se encuentran en zonas menos pobladas, el espectro no utilizado puede emplearse como una banda de televisión. La capacidad cognitiva puede proporcionar el ancho de banda adecuado para la transmisión de la información deseada y elegir la modulación adecuada. Las técnicas de codificación para ofrecer una mejor comunicación inalámbrica utilizando el o los espacios no ocupados del espectro. En las mismas circunstancias, una radio tradicional puede ser incapaz de funcionar durante la congestión de acceso a la radio y la persona tendrá que sacrificar por completo la conferencia de la mañana. Lo que se está buscando es aprovechar las bandas disponibles que se encuentren cerca del punto de acceso para así tener una mejor comunicación o una mejor experiencia y descongestionar el espectro. En el sector de gobierno militar es muy diferente hablar sobre esos sectores. La mayoría de los sistemas de comunicación de los ejércitos deben desplegarse en entornos desconocidos y hostiles.
Entre todas las aplicaciones de la radio cognitiva, la aplicación militar es quizás una de las más importantes, es donde los diferentes espectros de la radio cognitiva se han desarrollado desde ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, el radio definido por software SpeedKIS es un conjunto de sistemas de radiotáctica y son algunas de las más importantes tecnologías en el campo militar. Algunas de las características significativas de los sistemas de radiotáctica o JTRS incluyen una reducción de los costos de mantenimiento y la complejidad. Eliminando el exceso de equipos se puede lograr que las comunicaciones militares sean menos vulnerables a la intercepción de los enemigos, y esto provoca una mejora del uso del espectro, así como la facilidad de aplicación debido a su compatibilidad con los sistemas actuales. En el sector público de gobierno se encuentra la protección, la seguridad y la seguridad en caso de desastres. Las aplicaciones de radio cognitiva en la seguridad pública y situaciones de desastre puede traer cambios revolucionarios a la radio, entonces al uso del espectro. La radio cognitiva permite la creación y el mantenimiento de la comunicación a través de diversas redes y espectros. Esto a su vez permite un enlace de comunicación interrumpida durante la protección pública y el socorro de situaciones de desastre. En una situación de desastre, el sector privado, las redes inalámbricas pueden sufrir complicaciones, como por ejemplo una red celular puede ser inoperable y la seguridad pública del espectro puede ser insegura debido a las numerosas conexiones de emergencia. No es necesario que haya una emergencia como para congestionar la red. Eso es lo que sucede en los meses de más alto flujo de personas, como son los de diciembre, enero, julio, que son las épocas de vacaciones donde visitan a la familia, entonces todo el mundo empieza a usar la red. Generalmente la red de la tecnología 2G es la primera en congestionarse, y por eso es que se presentan bastante caídas o congestiones que desbordan las BTS y no permite el flujo de datos, por ejemplo en 3G o en UMTS. En virtud de tal situación, la radiocognitiva puede utilizar con licencia disponible o sin licencia el espectro completo y los espacios disponibles de la red, así como crear y mantener la conexión temporal de emergencia. Como un ejemplo de radiocognitiva puede establecer un vínculo más de un vínculo de comunicación para la banda GSM utilizando puntos de acceso WLAN. En aplicaciones médicas podemos encontrar servicios de emergencia médica, ingeniería biomédica, asistencia a las personas invidentes como ejemplos de aplicaciones. En aplicaciones médicas, la radiocognitiva puede aportar mejoras en áreas médicas y biomédicas. En ambiente de hospital, por ejemplo, podemos tener el caso de un bebé recién nacido, el cual debe ser identificado por su madre. Si el personal del hospital realiza una incorrecta identificación visual o manual de cualquier niño, siempre hay una posibilidad de que el bebé que haga cruce de los niños y se le asigne, digamos, el bebé a la madre equivocada. Para evitar esas situaciones se puede colocar una etiqueta inalámbrica en el cuerpo del bebé para que tenga como función responder a otra etiqueta colocada en la muñeca de la madre. Esta etiqueta de radiocognitiva puede informar a la madre de forma inteligente si el bebé es llevado fuera de los lugares permitidos, por ejemplo fuera de la sala del hospital. En servicios de emergencia médica se proporcionan al público, principalmente en dos fases. La primera de ellas es mediante un móvil médico, por ejemplo una ambulancia. La segunda es un ambiente controlado con mayor asistencia médica en un hospital, puede ser metropolitano o depende del nivel o complejidad del hospital. La idea de esta aplicación es que si un paciente va dentro de la ambulancia, no hay personal especializado en
en, por decirlo así, en la gravedad de la herida o lo que tenga el paciente. Lo que se le prestan son los primeros auxilios. Entonces la idea es construir una red la cual permita asistir remotamente al enfermero por una conferencia y le pueda auxiliar y dar sus conocimientos para que la persona pueda llegar lo más rápidamente al hospital. Para ello, pues, bueno, sería necesario crear un sistema médico personal. Este puede ayudar a transferir la información del paciente mediante un ambiente controlado. La transmisión de información requiere un ancho de banda suficiente, en el cual se puede incluir video y sonido. De este modo se podrá transmitir la información de una manera más rápida y confiable. En la ingeniería biomédica puede implicar la inserción o fijación de dispositivos electrónicos en el cuerpo humano. Esto ya lo estamos viendo ahorita, que pueden insertar debajo de la muñeca, en la piel, insertan un chip donde le pueden monitorear los signos vitales. Eso ya se está implementando. Bueno, eso se utiliza para controlar distintas funciones del cuerpo y poder transmitir la información para dar seguimientos al paciente cuando sea necesario. La radiocognitiva puede permitir la detección inteligente de tejidos o de células anormales en la sangre dentro de un cuerpo humano y notificar al médico. Esto puede jugar un papel crucial para salvar vidas humanas. Otra aplicación es la asistencia a las personas invidentes. La radiocognitiva puede jugar con un papel muy importante al convertirse en los ojos de una persona invidente. Comúnmente se auxilia o se tiene en cuenta mucho a los perros o a los bastones. La radiocognitiva puede sustituir estas guías con información, indicando al usuario la ruta adecuada, el momento en que debe cruzar una calle, indicarle un trayecto adecuado. Todo esto depende de las actividades diarias de la persona. Bueno, la siguiente diapositiva es la implementación de radiocognitiva. El primer dispositivo SDR de radio definida por software, logró alcanzar un gran nivel de versatilidad. Fue la primera Universal Software Radio Peripheral implementada en los Estados Unidos por la compañía Ethos Research. Cuando se combina con el software de código abierto, se obtiene un sistema de software de radio completamente abierto que permite el procesamiento de señales basado en el host en las plataformas de los productos básicos. El USRP es lo suficientemente flexible para dar cabida a otras opciones. Algunos usuarios han creado sus propios entornos de SDR para el Universal Software Radio Peripheral, mientras que otros han integrado el USRP en el LabVIEW o MATLAB o también el Simulink. A partir del USRP y del aplicativo GNU Radio se han derivado numerosas implementaciones, ya se han tomado como base la Universal Software Radio para la realización de sistemas SDR, o siguiendo el ejemplo de la compañía Ethos Research. Otro ejemplo es que otra implementación es que la Universidad de Kansas en 2007 implementó un prototipo de dispositivo SDR denominado QAR, Kansas University Agile Radio. Este dispositivo, compatible también con el software GNU Radio, supera considerablemente al USRP, pues puede funcionar en un amplio rango de frecuencias, al igual que la implementación de la compañía Ethos Research, sin necesidad de acoplar distintos módulos de radiofrecuencia. Para la operación de esta tecnología hay que tener en cuenta unos aspectos técnicos. El primero es garantizar que los dispositivos disponen de las suficientes características técnicas para evitar interferir con los usuarios las señales de los usuarios primarios, que no haya una interferencia o invasión en nuestra señal.
Segundo es garantizar técnicas de detección rápidas, adaptativas y fiables, de modo que se tenga un conocimiento en tiempo real de la ocupación espectral en un determinado entorno geográfico, para minimizar interferencias en los usuarios primarios. Otra es definir las bandas o subbandas de frecuencias en las que operan las tecnologías de acceso al espectro basado en oportunidad. Teniendo en cuenta la aplicación, es fundamental que se acceda a aquellas frecuencias desocupadas en determinadas bandas, que deben definirse para un acceso dinámico. Este espectro corresponde al ámbito regulatorio o la administración del espectro. Y por último, definir las características técnicas y modos de operación de los sistemas y equipos cognitivos. En la siguiente diapositiva se puede ver, son los retos en la investigación de radiocognitiva. Una de las características desafiantes del espacio en blanco en su variación a través del tiempo y espacio en concreto. Los canales disponibles no son contiguos y varían de un lugar a otro. Además, el espacio en blanco disponible en un lugar determinado puede variar con el tiempo. Si uno o más usuarios de la banda de TV o usuarios principales deciden iniciar o detener la operación, esto requiere una arquitectura con agilidad de asignación de frecuencia para destinar el espectro de espacio en blanco disponible. Los requisitos son más difíciles que en las redes de frecuencia duplex o FDD, que necesitan dos canales separados para la operación. En particular, uno de los problemas de radiofrecuencia es que es necesario resolver para las redes de división de frecuencia duplex. Incluyen un ajuste independiente del emisor y receptor, proporcionar un aislamiento del módulo RF en un orden de 50 dB entre el transmisor y el receptor para la transmisión de frecuencia variable y el receptor. Y otra es el desarrollo de receptores altamente lineales en un amplio rango dinámico de manejar en la banda alta emisiones de televisión de potencia. Esas son las particularidades o problemas que tenemos para resolver a un futuro.